nadie. Nuevo punto de vista en Now 97.9. Diego Kovacs es economista, especialista en desarrollo productivo e industria, fundador y director ejecutivo de I+D, Industria y Desarrollo. Fue economista jefe y director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, un cargo que dejó en marzo. Bienvenido, Diego, un placer tenerte. Juan Pablo, un placer estar acá con todos ustedes. Eugenia, Bárbara. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que parece sencilla en su explicación, pero no lo es, que es ¿cuál es el panorama en la industria en Argentina? ¿Y qué entendemos por industria? Porque tenés sectores a los que le va muy bien, a otros en los que no les va bien, con, si querés, diferencia en cuanto a la demanda de trabajo, la demanda laboral. Haciendo estas particularidades, ¿cómo está hoy la industria en la Argentina? A ver, yo te diría, la industria está mal, obviamente con la heterogeneidad, un sector muy importante. Me tomo la licencia que es lunes, antes de entrar en la agenda negativa, que Argentina tiene un sector industrial muy potente, muchos activos, en muchos sectores, farma, alimentos, metalmecánica. A veces uno pierde de vista en estas coyunturas complicadas, mismo en servicios con valor agregado, ahora están los recursos naturales. Así que tenemos la suerte de tener un sector industrial y una economía real muy potente, digo. Ahora, la coyuntura es muy difícil, con heterogeneidades, no solamente de la industria, que es un poco lo que seguimos de I+D, sino de toda la economía real, de la producción en general, sacando los recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Anda mal la industria, anda mal el comercio minorista y andan mal los servicios profesionales. Por eso un poco, más que economía a dos velocidades, son dos economías las que hay, ¿no? La que genera empleos, la que genera el 85-90% del empleo formal, donde la industria tiene un rol importante por el empleo directo, pero también por el multiplicador, claro. Y lo que está traccionando hoy, que son estos sectores estrellas, que son minería, sobre todo vaca muerta, que están creciendo a 2 dígitos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que te tira un poquito arriba el indicador de actividad económica. ¿Hay un cambio de matriz productiva en la Argentina frente a esto? Yo creo que lo que estamos viendo es un proceso más bien de destrucción regresiva, que es lo que ocurre cuando la economía no crece, ¿no? Digo, donde vos tenés un sector informal de la economía que se va comiendo como Pac-Man a un sector formal de la economía que se viene ajustando sobre todo el último año. Para tener una idea de dimensión, venimos perdiendo el último año más de 120.000 puestos de trabajo formales, a razón de entre 12.000 y 15.000 por mes. No solamente es la industria, sino que es la industria, el comercio minorista, porque hay un problema con el consumo, y los servicios profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que atender primero la cuestión que tiene que ver con cómo poner la economía en movimiento y después hacer un zoom en la estructura productiva, la diferencia entre los sectores industriales, la pyme, la gran empresa, las cadenas de valor. Hay muchos frentes para trabajar. Ahora la sumo a Euge al debate. Decís la economía no crece. Sin embargo, venimos en cuanto a promedio, número final, de 2 años de crecimiento y probablemente tengamos un tercero. Para un año par en el que no hay elecciones, crecer el tercer año es sin dudas algo diferente y relevante. Tal cual lo que vos decías, vamos a crecer en torno a 2 puntos, pero de nuevo porque hay 4 sectores, incluido el sector financiero, que crecen a 2 dígitos, digo que es muy positivo. ¿Qué es el sector financiero? El sector financiero, en realidad, lo que está creciendo hoy fuerte a 2 dígitos son el agro, que tuvo una muy buena cosecha, que el agro tracciona mucho, la minería, sobre todo vinculada al litio y al oro y a la plata, que tuvo un muy buen año por los precios internacionales. El petróleo no convencional, que es lo que el petróleo nuevo de vaca muerta, también el gas. Y el sector financiero también por una cuestión cómo se mide por tasa de interés, que crece también arriba de 2 dígitos. Esos 4 sectores, sobre todo los de recursos naturales, esos 3, te tiran el indicador para arriba, te generan muchos dólares, pero lo que no se está logrando hoy es que esos sectores que representan menos del 7% del empleo formal traccionen a la economía de la calle, la economía de la gente que está cayendo, digo. Entonces, pues esta sensación de que estadísticamente crecemos, que es muy positivo, más en un tercer año de gobierno, sin problemas financieros, con más tranquilidad. Generalmente los terceros años de gobierno era cuando uno pensaba, el tipo de cambio me sube, tengo que hacer el ajuste porque el año que viene son las elecciones. Ahora, por los precios internacionales, estamos con tranquilidad financiera, pero la economía real, la pyme, la economía de la gente, cayendo, el empleo cayendo y los ingresos cayendo. Entonces, el gran desafío es cómo estos sectores traccionan al 80% de la economía. Ahora, sale de Caputo a decirles los tarados que hablan de la industria, sale la UIA a responder
no somos tarados, necesitamos competitividad, necesitamos que bajes impuestos. Ya el gobierno en estos 2 años y medio le ha dicho a la UIA y a la industria en general: no vamos a hacer ningún plan platita, no vamos a dar incentivos, que es de alguna forma también lo que sectorialmente piden los distintos sectores justamente de la industria. ¿Qué puede hacer dentro de este modelo económico que no está haciendo este gobierno para de repente direccionar de alguna forma la actividad y que estos sectores que son los que generan empleo al menos no sigan cayendo como vienen cayendo? Mira, Dan Xiaoping, también lo decía mi abuelo, decía, no importa el color del gato, si es blanco, negro o pardo, lo importante es que case ratones, digo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que ser muy pragmáticos. Ya teníamos que haber empezado, porque hoy vemos el problema de la mora, de la actividad, del empleo. Hay que empezar a pensar medidas para poner en movimiento la actividad del sector productivo. Yo creo que se pueden hacer 4 o 5 cosas. Como pensamos un RIGI, que podemos discutir algunas cosas, pero fue importante para adelantar inversiones clave, con muchos beneficios, pocas condicionalidades. Tenemos que pensar un esquema de incentivos para pymes para que hoy puedan poner en movimiento la actividad, para las pymes y para el consumo, digo. Por ejemplo, devolución del IVA cuando uno compra con tarjeta de crédito, porque hoy está creciendo mucho la informalidad. Claro. Entonces, al pequeño consumidor y a la pequeña empresa hay que empezar a generar incentivos que tienen muy poquito costo fiscal. Eso quería y preguntarte. te crece la actividad y te lo recuperas muy rápido. Entonces, Eso- acá son cosas que uno tiene que ser un poquito audaz, porque vos con poquito la actividad te crece y recaudas más. Eso quería preguntarte, el tema del impacto fiscal, porque el superávit y la macroeconomía ordenada son activos de este gobierno que no piensa negociar, y hasta creo que hay como una consideración positiva de buena parte de la sociedad como Totalmente. punto A de ver, partida. si me dice a mí, hay que ir la agenda en 3. Primero, estamos todos de acuerdo y la PYME lo ve, que la estabilidad es clave, ¿no? Que esto, que la inflación baje, no tener problemas con el comercio exterior, que la CIRA, que la brecha cambiaria, etcétera. Pasa que esta estabilidad no puede ser la paz de los cementerios, digo, ¿no? Claro. Digo, estás perdiendo empresas y empleo. Entonces, estabilidad tiene un problema, hay que recalibrar el programa porque no tiene crecimiento. Y cuando no tienes crecimiento, te aumenta la informalidad, recaudas menos y de repente tenés que ajustar más. Entonces, tenés que poner en movimiento la economía, lo decía el propio Fondo Monetario. Entonces, 1 es incentivo al consumo de las pymes. 2, tenés que atender la mora. Hoy hay no me quiero entrar en cuestiones técnicas, pero hay un fondo de garantías que se hizo en la pandemia, hay que usar ese fondo. Lo están haciendo todos los países del mundo, etcétera, para cortar el circuito de la mora en empresas y familias. 3, que esto es clave, estamos en récord bajo de inversión pública sobre PBI. Chile tiene 4 veces más, además tiene 10 veces más el sector privado. Entonces, la creatividad que tenemos financieramente para usar los préstamos del Banco Mundial, del CACAF, etcétera, para usar esos dólares para generar apalancamiento para conseguir dólares, para pagar la deuda, un poco de esa creatividad hay que poner en la infraestructura, hay que mover la inversión pública y privada, pues eso genera mucho empleo, como tercer punto. 4, las negras juegan en términos del ajedrez, Sí. ¿no? Sí, el rival Recién también lo juega en el hablábamos. fútbol. Medio Oriente, algo positivo, nos sube los precios internacionales, tenemos superávit comercial. Negativo, hoy, si uno ve China ganó en los últimos 2 años, lo dice la OECD, 60%, ganó 30% de los mercados globales, pero del 60% de lo que gana China en los mercados globales es por subsidio o crédito barato y no por calidad y por tecnología. Digo, en el caso de Occidente es el 25%. Hoy los balances, las grandes empresas están inflados en el mundo para ganar mercados. China juega muy fuerte, Occidente responde. Nosotros tenemos que entender que en lo que producimos hay que ayudar al sector productivo para no perder contra la competencia desleal, que son lo que viene en precio regalado de dumping, porque tampoco sabemos lo que va a pasar en 2 años, probablemente suba, porque cuando China retira un subsidio sube un poco el precio en algunos rubros, ¿no? En insumos, ahora más China se está especializando en insumos estratégicos, en bienes de capital, etc. Y lo segundo, que tiene que ver con la informalidad, hoy la aduana es un colador, el contrabando entra por... ¿Y mejor negocio cuál es? Como el dólar está barato, no pago un negocio ilegal, traigo un container y lo vendo en un canal informal, digo, ¿no? Entonces después tenés un efecto de doble presión. Te cae la demanda baja, pero te entran cuestiones regaladas de afuera
y por contrabando. Ahora, Diego, ¿hay números de porcentaje de contrabando? En algunos sectores está, por ejemplo, en electrónica está casi el 50%, en bebidas es bastante alto, que es el 10%. Bebidas, digo, ¿no? En bebidas no alcohólicas. Bebidas, cervezas. Vendamos de container. En algunos lugares del norte llega hasta el 20% de lo que se venden. Digo, no es que es el problema de la economía actual, pero se van sumando cositas, digo, tipo de cambio apreciado, consumo bajo, presión tributaria, la tasa de interés, y ahí es donde la pyme está complicada. Por esto no es que lo resolvés, que a veces cuando uno discute con los economistas, bueno, subir el dólar a 1.800 y se resuelve el problema de la industria. No, porque subís el dólar, tenés que hacer con los ingresos, hay que atacar una serie de problemas pensando en el futuro. Ahora, ¿cómo se avanza en ese tipo de medidas con un gobierno que ha recibido, por ejemplo, a la UIA para hablar de la gremial empresaria, pero que no recibe sectores o que levanta el teléfono, conversan un rato y dicen, mira, esta medida antidumping que está por vencer me va a afectar de lleno en mi negocio o en mi sector en general, alguien que represente un sector? Ok, igual se va a caer y no la vamos a restablecer, por ejemplo. Aunque mandes la carpeta para volver a hacer justamente el trámite, no se va a volver a habilitar. Mira, hoy todo el mundo está hablando de esto, que tenés dos economías, que tenés un problema de empleo, un problema de mora, que tenés un problema de ingresos, que el programa requiere recalibración. Todo el mundo está diciendo que hay que atender la micro. Que además del consenso macro, que la estabilidad es clave, hay que tener un consenso productivo hacia dónde ir, qué sectores tienen que ser dinámicos, qué sectores son resilientes, etcétera. Yo creo que las medidas tenían que haber empezado hace varios meses, y como te decía antes, nadie se da un tiro en el pie, digo, vuelvo al color del gato, digo, el tema es justamente empezar a atender los problemas. Uno confía que esto va a ocurrir, y tiene que llegar obviamente a discusiones en el Congreso que vayan por esta línea, etcétera. Y creo que cada vez más empresarios, economistas, actores de la sociedad civil están empezando a hablar de estos problemas y las respuestas debieran llegar, digo, ¿no? Lo último que uno pierde es el optimismo, digo, ¿no? Estamos conversando con Diego Coats, economista, especialista en desarrollo productivo e industria, fundador y director ejecutivo de I+D, Industria y Desarrollo. ¿Era pertinente o era injusta la frase de algunos industriales cazaban en el zoológico? O algunos empresarios. A ver, en 2003 más que un zoológico era una jungla. Claro. Digo, ¿no? Entonces, no los empresarios industriales, todo el mundo, la verdad que uno ahí hace lo que puede, es resiliente. ¿A qué valor ibas a pagar la deuda que vos tenías acumulado que hace un año no podías girar al exterior? ¿Cuál es el precio que tenés que ponerle a un bien pensando en ese riesgo? Que después se resolvió bien, digo, y por eso dio un poquito de aire. Tuvimos 6 meses, 9 meses donde la industria caía fuerte, pero la parte financiera de todo se resolvió relativamente bien. Yo creo que los precios de ese momento eran respuesta a una mala macro, por eso creo que es clave tener una macro estable, previsible, y creo que eso es un activo, ¿no? Un activo como sociedad, decir, bueno, sí, nos falta resolver todavía cosas para eliminar el cepo, no podemos ver la brecha cambiaria. Después podemos discutir a la emisión monetaria descontrolada, la política fiscal, si no tienes dólares, expansiva, eso es clave como concepto. Escuchar a Marcó del Pont, presidente del Central, diciendo puede ser que nos hayamos pasado de roja con la emisión, no sé. Sí, o mismo que también hay gran parte del espectro económico tiene que no se puede hacer. La brecha cambiaria es una medida, claro, una mala medida. El cepo cambiario es una mala medida. Eso no quiere decir que lo puedes desarmar de un día para el otro. Este gobierno avanzó en desarmarlo, porque todavía queda cepo de empresas, sí, y es entendible con la falta de reservas que uno tiene que ser cuidadoso con eso. Pero la Argentina tiene que ir a ser un país normal desde la macro, y la macro es una macro que no tiene cepo, no tiene controles cambiados. Eso no quiere decir que después no tenés que tener algún impuesto, claro, específico para algún servicio, para algún bien de lujo, etcétera, pero desde la macro no podés resolver los temas de la con el cepo, con los controles, no podés resolver los problemas de la macro. Ahora bien, tenés que entender la micro, y ahí falta muchísimo, y de nuevo, de nada sirve la paz en el cementerio, de nada te sirve si la inflación baja al 1, si los ingresos van al 0,5, porque acá lo importante que es lo que se vio a fines del 2024, que baje la inflación, que se recuperen los ingresos, que haya crédito, que crezca el empleo formal. Eso es lo que realmente activa el consumo, y con eso también activas la inversión, etcétera. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque ir al cero de inflación rápidamente, que no llegamos,
congelando los salarios, apostando a que no crezca el empleo, etcétera, no va a funcionar. Entonces, bajar de una inflación muy alta, una inflación entre el 20 y el 30% es re importante, pero es relativamente fácil. Todos lo sabemos que para ir a un dígito requiere más tiempo, hay que pensar en la micro, etcétera. Digamos un primer paso, bueno, hay que ver cómo se hace el segundo paso de forma sustentable. Ahora, el gobierno, en cuanto al tema del empleo, habla de la reconversión. Habla de un modelo productivo que viró hacia la cordillera, hacia Neuquén, hacia otros sectores que están primarizando de alguna forma la economía y las exportaciones, y que el empleo que se está perdiendo en Buenos Aires, en Gran Rosario, en Gran Córdoba, en los lugares más urbes del país, de alguna forma tiene que migrar y trabajar o ir a prestar su servicio a estos grandes generadores de dólares que estamos teniendo hoy en día. ¿Eso es posible? ¿Qué es lo que le falta al eslabón en el medio a la reconversión de lo productivo en este tipo de sectores? ¿Es efectivamente así lo que busca el gobierno? ¿Es posible? A ver, yo creo que eso justamente es generar un consenso productivo y atender la micro. ¿Sí? Esta dinámica nos lleva a un país sin clase media. Un país con clase media es un país con industria, comercio y servicios con valor agregado. Los que hay hoy, servicios profesionales del conocimiento, pero también los asociados al sector productivo. Entonces, una industria potente, después de discutir cuál, y con servicios y con el ecosistema productivo, tecnológico, exportando, etcétera, es el sinónimo de ser un país que tiene una clase media, con buenos salarios, formal, etcétera, obviamente acompañado de otros sectores. Entonces, uno lo que tiene que lograr, ¿qué es? Que estos recursos naturales, que son claves, que la verdad que son, no quiero decir una bendición porque yo no soy católico, pero casi, hoy por suerte sube el precio Medio Oriente, que escuchaba recién, sube el precio del petróleo, generamos más dólares, exportamos más, etcétera. Bueno, esos dólares hay que entender que la gente hay que verla en dos, que esos dólares primero sirvan para crecer, porque si solamente me sirven para pagar la deuda estoy en un problema. Claro. Me tienen que servir para crecer. Por eso estamos lejísimos de la enfermedad holandesa. Con un poquito de dólares, estamos pagando la deuda. La enfermedad holandesa es que nos sobran dólares, la economía crece un montón y el tipo de cambio complica algunos sectores. Acá, primero que estos dólares tienen que poner a la economía en movimiento de forma generalizada. Y lo segundo, que es más difícil, que es lo que hizo Noruega, Canadá, Nueva Zelanda, los que se encontraron puedo citar otros ejemplos, es que esos sectores no traigan todos los servicios, las importaciones de tecnología y de calidad de bienes usados de China o Estados Unidos, sino que traccionen a sectores industriales que por suerte la economía argentina tiene. Argentina tiene sectores industriales que pueden crecer, que hoy no están traccionando y que están cayendo. ¿Por qué? Porque esos sectores tienen el sistema tributario, el sector financiero, que tiene todo el mundo con presión, y los nuevos tienen un sistema tributario. Entonces, me detengo un segundo. La famosa cancha inclinada. Me detengo un segundo para entender por qué hay que atender la micro. Una petrolera o una empresa de gas, una minera, tiene un sistema tributario muy benéfico, con muchos beneficios. Muchos. Quizás la política industrial más audaz de la historia, lo que se hizo con el RIGI. Ni hablar del super RIGI. Ahora, una pyme metalúrgica de Rosario paga mucho más de ganancias, tiene problemas todavía para pagar al exterior, etc. Entonces, ahí es donde entra la micro. Sí. ¿Cómo? No quiero con esto ser exagerado, pero no ser África en términos de tengo recursos naturales, pero tengo un ecosistema productivo muy, muy pobre, sino parecernos más a Canadá, Noruega, los países que hicieron las cosas bien con sus recursos naturales. Termino con esto, porque si no después van a pagar licencia social los recursos naturales. Lo peor que le pueden pasar al sector dinámico de la economía, estos recursos naturales, es que al país le vaya mal, porque si no van a empezar por suerte hoy tenemos un consenso, hay que desarrollarlo. Hay que explotarlo, lo digo entre comillas. El tema es que generalicen los beneficios, ¿no? Querido Diego, un placer haberte tenido acá en el programa. Gracias por haber venido. Un placer haber venido y muy buena semana para ustedes. Gracias. Diego Kovacs, economista, especialista en desarrollo productivo e industria, fundador y director ejecutivo de I+D Industria y Desarrollo.